versículo bíblico o algo así, nosotros vayamos a la palabra y nosotros entendamos algunas cosas que pasamos por alto. Y sabes que te digo algo, tú la Biblia no la pasas por alto, sino porque hay cosas que se oponen a que tú la entiendas. Y bueno, y eso es otro tema. Listo, entonces estamos en Hebreos 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra aún hasta la separación del alma y espíritu y de coyunturas y tuétanos. Hay otra versión que yo leí acá que es la versión Nueva Traducción. Regáleme un minuto. En todo caso dice lo mismo, dice, sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que la palabra de Dios es viva. ¿Quién concuerda con el escritor de los Hebreos? Que la palabra de Dios es viva. Vemos en el libro de Juan, capítulo 1, del versículo 1, dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, o sea, la palabra. Y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Amén. Entonces, la palabra de Dios es viva. Dice que por la palabra todo fue creado, por la palabra. Y la palabra viva es el mismo Jesús. El mismo Jesús es la palabra. Dice que por él todas las cosas fueron creadas. Entonces no podemos creer que cuando nosotros hojeamos esas escrituras, no hay verdad en cada texto de lo que se encuentra allí escrito. Porque cuando nosotros leemos la palabra, yo no sé si identificas que tú empiezas, cuando lees la palabra, hay cosas que se empiezan a avivar dentro de ti. Eso es como si alguien te estuviera hablando, como si estuvieras recibiendo una charla motivacional, algo que te está consolando. Pero eso solo le pasa a quienes leen la palabra. El que no lee la palabra no puede entender ni puede testificar que la palabra es viva y que ha dado vida a su vida o ha dado vida a sus huesos. Porque muchas personas caminan pero no tienen vida. No sé si se han dado cuenta, ¿verdad? Hay gente que uno lo ve y uno dice, ay no, pero es que él no tiene una... Entonces la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es el mismo Cristo, dice que Dios es un Dios creador y que todo lo que creó fue por medio de ¿qué? De la palabra. En Génesis vemos y dice, y Dios dijo hágase, y Dios dijo esto. Nosotros a veces hemos malinterpretado y creemos que la palabra de Dios tiene que ser solamente a través de un profeta. El Señor te dice, y aquel que quiere la mejor profecía tiene que escudriñar las Escrituras. Dios me habló, por supuesto que Dios habla. Dios habla a través de su palabra, porque la palabra de Dios es viva. A veces nosotros queremos buscar consuelo, queremos buscar consejería, y no digo que esté mal, pero nosotros lo primero que tenemos que hacer es buscar la palabra. Mira, la palabra de Dios es tu fortaleza, eso te fortalece. Cuando nosotros nos levantamos y tomamos una porción de las Escrituras y le pedimos a Dios que te revele la palabra, que tú amas su palabra, porque a través de su palabra hay vida, entonces Dios te va a revelar las Escrituras y tú vas a poder encontrar consuelo a través de esa palabra. Dice, continuando el versículo, dice que es viva y es eficaz.
Eficaz. Eficaz dice, es un adjetivo que significa que algo tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito y produce el efecto esperado. Yo he estado haciendo unas capacitaciones y la persona que nos está capacitando, un pastor, que eso es virtual, él dice, usted tiene que coger esto y usted se lo va a llevar a su corazón. Y usted va a amar la palabra. Si quiere le da besitos. Pero usted tiene que amar esto. Y cuando usted ama esto, entonces las grandes revelaciones de Dios van a llegar a su vida a través de la palabra. Cosas que nunca habías entendido, cosas que pasaste por alto, pero no era porque tú no sabes leer o no tengas comprensión de lectura. Es porque no te dieron autorización de entender la palabra. Algo tan impresionante, ¿verdad? Porque uno dice, yo cojo un texto, lo leo y lo entiendo. Eso se llama comprensión de lectura y lo aprende uno en el colegio. Pero resulta que no funciona igual con esto. Porque acabamos de decir que esto tiene vida, ¿verdad? Que esto da vida. Y si da vida, así como nosotros, toma una decisión de ser revelada o no ser revelado a nosotros. Cuando tú coges la palabra para leerla así, a lo que te salga, si te sale un salmo bien poderoso, así bien, no sé ni cuál decirte, esa no es la manera en que Dios desea que tú ames su palabra, que escudriñes su palabra. Él desea que tú la ames como tú amas a ese novio, a tus hijos, a tu esposo. Y que todo lo que está aquí consignado, que es de Dios para nosotros, sea abierto como si fuera la primera vez que tú la estuvieras leyendo. Ayer me pasaba algo. En la noche, yo antes de acostarme leo. No lo leo con tanta profundidad como si lo leyera en la mañana, temprano. Pero lo leo. Porque a veces nosotros, te voy a decir por qué lo leo. Porque no quiero tener sueños locos ni nada. Yo quiero que lo último que me llegue a mi mente sea la palabra de Dios. Y si voy a soñar, que sea con lo que leí en las Escrituras. Esa es mi intención del por qué la leo en la noche. Y leo 2 capítulos, 3 capítulos. Ahora mismo voy por el libro de Juan. Ese es el consecutivo de la noche. Entonces, yo leía y leía. Y yo nunca había leído que cuando Juan el Bautista le manda, Juan el Bautista conocía a Jesús desde antes. Yo le decía a mi esposo, oye, pero si Juan y Jesús eran primos. Y dice, pero es que yo no te conocía como el Cristo. O sea, en apariencia es como si Juan apenas estuviera viendo a Jesús. Resulta que Juan, cuando ve a Jesús como el Cristo, lo ve, o sea, él conocía quién era Jesús. Él sabía quién era Jesús porque son familia. Pero había algo especial y decía, pero es que yo no lo conocía como el Cristo. Porque él sabía que aquel que bautizara y sobre él llegara el Espíritu Santo de Dios, ese era el Hijo, ese era el enviado, ese era el Salvador. Cuando Jesús llega al río para ser bautizado por Juan, él entiende esa revelación y él se saca de la mente que es su familia y entiende que ese es el Cristo. Entonces yo no lo conocía a él como el Cristo. Y mucha gente lo conocía y de pronto no entendían y en apariencia es como si no conocieran a Jesús, pero sí lo conocían. Pero no conocían esa faceta del Cristo, del Hijo de Dios ya revelado y manifestado al pueblo de Israel. Entonces, ¿cuántas veces hemos leído la palabra, pero nunca entramos en los detalles de las Escrituras? Pero ¿sabes por qué no entramos a los detalles? Eso te lo dejo de tarea. Porque no te están permitiendo ver los detalles de la palabra. No es que tú no sepas leer. No es que tú no puedas entender lo que dice la Biblia. Es que no te están dejando entender lo que dice la Escritura, porque las intenciones de tu corazón el Señor las conoce. Y entonces como el Señor conoce las intenciones y lo que tú tienes en tu corazón, por eso como tú lees como ay, voy a leer porque sí. Entonces esto es muy precioso
como para que una persona que lo coge de cualquier cosa tenga revelaciones. Hay que leerla con total responsabilidad. Hay que leerla con total amor y celo. Eso lo he venido practicando hace un tiempo largo hasta acá y me he dado cuenta que aunque ya había leído muchas cosas, no entendía lo que Dios me ha permitido entender de un tiempo para acá, cuando entendí lo poderoso que es entablar una relación con algo que tiene vida. Con algo que tiene vida. Dice que es eficaz. El eficaz es un adjetivo que significa que algo tiene la capacidad para alcanzar un objetivo o propósito. La Biblia, la palabra de Dios, es eficaz, es decir, que nos puede ayudar a alcanzar los objetivos o propósitos que tenemos, que tiene Dios con nosotros y que nosotros vamos a ejecutar. Es decir, que la palabra es la que nos va a impulsar y nos da la fuerza, ¿verdad? Estamos hablando de capacidad, estamos hablando de fuerza y de energía para poder encauzar todo en el propósito que Dios tiene para nosotros. Porque cuando nosotros empezamos algo, cuando empezamos un proyecto, cuando empezamos un noviazgo, cuando empezamos un matrimonio, cuando empezamos cualquier cosa que iniciamos, las cosas no van a ser fáciles. De hecho, dicen que si las cosas llegan muy fácil, eso no es bueno. ¿Cierto? Hay un dicho que dice así, que cuando las cosas son muy fáciles, no son buenas. Y que eso tan fácil, eso siempre dudamos, ¿verdad? Siempre dudamos, no sé, pero así es. Entonces, cuando empezamos a hacer cosas, empezamos con el mayor impulso, porque hubo una palabra de parte de Dios y la creímos. Pero si no permanecemos en la palabra, ¿verdad? Obviamente vamos a sortear muchas pruebas que van a hacer tal vez, ¿verdad?, que nuestras fuerzas se acaben, que nuestras fuerzas mengüen, que esa capacidad que Dios nos entregó para producir riquezas, para producir y producir cosas, empiecen a menguar. ¿Sabe por qué? Porque no llegas a la palabra que es la que te va a dar la fuerza, porque dice que es eficaz, que te da el impulso, que te da la fuerza, la energía. Fracasé esta vez, pero si Dios lo dijo, yo lo voy a creer. A mí me estaba pasando por lo menos que cuando uno ve mucho TikTok, yo no sé, todos los videos les ponen es pura música de Karol G, no sé, de los otros cantantes, J Balvin, bueno, en fin. Oye, y de repente me encuentro yo tarareando las canciones en la cabeza, ni siquiera en la palabra, o sea, cantándolo, sino en la cabeza. Y yo, ay, Señor Jesús. Porque hasta a mis hijos yo los regaño porque cantan canciones mundanas. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Pero si nosotros leemos la palabra, ¿qué es lo que vamos a tararear? La palabra. En la palabra vas a encontrar fuerzas, en la palabra vas a encontrar la capacidad y la energía para llegar hasta el objetivo. Dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Bueno, eso tiene muchos significados. Hay muchas personas que dicen que porque cuando tú das la palabra también te corta a ti, pero yo quiero enfocarme solamente en una parte. Y es que nosotros en la vida no somos prosperados como Dios quiere que seamos prosperados. ¿A causa de qué? Del pecado. El pecado no nos deja prosperar, el pecado nos estanca, el pecado es, mejor dicho, tú eres tu propio enemigo, porque dice que el pecado está aquí, en la concupiscencia, eso está en tu corazón, ¿verdad? Entonces, el pecado no nos deja prosperar. No nos deja prosperar, no nos deja avanzar. Nos encontramos en lo mismo de lo mismo. Y no nos deja avanzar y no decidimos cortar y no decidimos renunciar a lo que nos está deteniendo, el pecado que está dentro de ti mismo. Pero dice la palabra que ella es más cortante que cualquier espada de dos filos. Más cortante que
que cualquier espada de dos filos. Es decir, que es totalmente letal. Totalmente letal. Cuando nosotros empezamos a consumir la palabra, cuando empezamos a ser llenos de la palabra de Dios, cuando empezamos a depositar confianza en la palabra de Dios, llega la palabra y penetra. Llega la palabra y corta. ¿Tú sabes qué va a cortar la palabra de Dios? El pecado en ti. Dice, más cortante que, claro, porque cuando tú empiezas a leer las escrituras, tú tienes un estilo de vida. Y cuando te empiezas a enfrentar con que lo que tú estás haciendo no va alineado a lo que Dios quiere que hagas, entonces tú empiezas a ser confrontado. Y poco a poco tú vas a ir apartándote del pecado. Cuando tú realmente estás buscando de Dios con conciencia de cambiar. Porque yo sé que hay muchas personas, como dicen por ahí, que andan con la palabra debajo del brazo, ¿verdad? Y se saben cuánto versículo en la Biblia, mejor dicho, se saben toda la Biblia. Pero sus vidas, y ahí también aplica, más cortante que espada de doble filo, porque hay mucha gente que predica, que señala a los demás, que utiliza la palabra para juzgar a los demás, pero no miran su propia vida. Esto lo vemos mucho, por lo menos a mí, cuando hacen las transmisiones me escriben, me ofenden. Algunas cosas, que el pantalón, que se sube con pantalón, que miren las argollas, miren esos argollones, no sé qué. Yo ni uso esas cosas. Pero sí lo han hecho, sí lo han hecho, sí lo han hecho. Y yo no voy a decir que soy íntegra, eso solamente lo sabe el Señor. Y pues yo también tengo mis defectos, pero yo soy íntegra con Dios. Yo llego a su presencia y yo dejo que Dios me transforme. Yo dejo que Dios me ayude a cambiar. Y yo no sé si aquel que se pone a criticarme de pronto tenga una vida, no como la mía, ¿verdad? Pero sí les gusta juzgar. Entonces, en la manera en que nosotros juzgamos, la palabra también nos va a juzgar a nosotros. Por eso nosotros debemos saber bien de qué manera vamos a señalar a los demás. No podemos utilizar la palabra para sacarle el pecado a los demás sin saber si es que nosotros también estamos igual o peor. Simplemente que no lo hacemos delante de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, más peligrosa, dice, una espada de dos filos es altamente peligrosa. Puede cortar al que la porta o a otra persona. Lo que les decía ahora. A veces conocemos de las escrituras y queremos queremos saber las cosas y aprendiendo los versículos bíblicos, pero para señalar a otros. No para restaurar a nadie, sino para juzgar y señalar, para mochar cabeza. Y resulta que cuando estás mochando las cabezas vienes y te mochas la tuya también. El siguiente versículo dice, aquí estoy, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. En Hechos capítulo 2, versículo 37, yo lo voy a leer acá. Yo lo tengo aquí. Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Eso está ambientado en que cuando en Pentecostés, dice la palabra que todos recibieron, fueron llenos del Espíritu Santo, unos hablaban en otros idiomas, unos se entendían, otros no se entendían, y llegaron los fariseos, llegó la gente y empezaba a decir, esta gente está tomada, está embriagada. Entonces Pedro les empezó a hablar de Jesús, les predicó de Jesús, cómo el Señor lo levantó de entre los muertos y que ahora estaban recibiendo poder a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, este versículo dice, y las palabras de Pedro, es decir, esa prédica que Pedro le dijo a estas personas, dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. La palabra de Dios es la única que puede penetrar en tu vida para hacer cambios reales. Y no es la palabra que yo te diga aquí, sino la palabra que tú escudriñas en tu intimidad con Dios.
Porque hay cosas y verdades que son reveladas a otras personas y nosotros las escuchamos. Y las recibimos y las aceptamos porque es de parte de Dios. Pero cuando usted se dedica a leer las escrituras, Dios le va a mostrar exactamente lo que usted necesita para poder cambiar y soltar lo que tiene que soltar. Yo se lo digo por mí, por mí. Yo tenía un problema X, no lo voy a decir. Y yo le prometí a Dios que eso no lo iba a hacer. Y justo me acordaba de la promesa cuando lo estaba haciendo. Pero porque yo entendía a través de las escrituras que lo que yo estaba haciendo no estaba bien. No estaba bien, es algo normal, algo que hacemos todo mundo. Ya. Y entonces yo le he pedido al Señor que me dé la fuerza para soportar, para que yo no quiero seguir en eso. No es algo tan trágico, no se alarme, ¿verdad? Pero son cosas que te quitan las bendiciones. Cuando uno no obedece los mandamientos, cuando uno hace lo que a Dios le desagrada, las bendiciones se nos cortan las bendiciones. Mira, hay un pecado de conciencia. Y esto no tenía que ver con la prédica, pero se lo voy a decir. Hay un pecado de conciencia. La palabra habla del pecado de conciencia. El pecado de conciencia, yo sé que todos lo han vivido. Como cuando tú estás haciendo algo que nadie te está diciendo que está mal, pero tú te sientes mal haciéndolo. De pronto en la Biblia no dice que eso está pecado ni que te vas a condenar a raíz de eso. Pero si tú no te sientes bien haciéndolo, entonces no lo hagas. Porque si lo haces, es pecado. Ese es el pecado de conciencia. Y si tú sientes que hacer eso está mal, es porque hay una raíz depositada en ti para que tú puedas sacar esa conclusión. La palabra tiene capacidad de cortar el pecado dentro de nosotros. La palabra de Dios deja al descubrimiento nuestros propios pensamientos. ¿Cómo así? Cuando nosotros leemos la Escritura, vamos viendo que nuestra vida o nuestros pensamientos o lo que entendemos de vida está lejos de lo que Dios quiere. Y sufres un choque, por supuesto. Hay muchos que lo dejan ahí y siguen. No, yo no. Porque yo no voy a cambiar esto. Yo no voy a dejar de escuchar música secular. No. Porque ahí dice que la alabanza, que todo es para Dios. Entonces no, porque eso no va conmigo. O sea, sí me hago entender. O sea, no dejan que la palabra les transforme, sino que siguen firmes en su pensamiento de creer que lo que hacen es correcto. Entonces llega y te corta. ¿No te hizo una raja? A los que les gusta el salmista, Diomedes, los que dicen que no pueden soltar no sé qué. Cuando hay personas que no quieren soltar cosas para Dios, son las personas que no leen la palabra y no se edifican. Porque les cuesta. Y entonces cuando encuentras algo en la palabra escrita y que Dios te lo está revelando, que tienes que dejarlo, hasta ahí la dejas. Hasta ahí dejas el estudio. Claro, porque te está descubriendo tus pensamientos ahí, tus intenciones, lo que está haciendo, te está dando, como diría uno, en la llaga. Y entonces tú decides dejar eso ahí a un lado y continuar con tu vida. Esa es una de las consecuencias, ¿verdad? De buscar y de escudriñar las escrituras. Que vas a ser exhibido. Y cuando digo exhibido, no es que vas a ser exhibido con el resto de la gente, vas a hacerte exhibido delante de Dios. Porque Dios conoce tu corazón. Pero cuando tú ya lees la palabra, ya tú no puedes decir, es que a mí nadie me dijo. No podemos decir eso. Porque ya te lo dijeron. Ya lo leíste. Ya te hablaron al corazón. Y si tú decides, tu conducta ya es bajo tu responsabilidad. Y como dicen por ahí, viviendo las consecuencias de mis actos o de las decisiones que quiero para mí.
contradice tu verdad. La palabra contradice tu verdad. Porque nosotros tenemos una concepción de verdad. En este tiempo hay un humanismo muy amplio. Como quien dice, Dios tiene que acomodarse a nosotros. Dios tiene que acomodarse a mi vida y Dios sabe y Dios me entiende y Dios. Si usted por lo menos tiene esa percepción de que Dios me entiende, de que Dios sabe, Dios me comprende, entonces no lea la palabra. No la lea, ¿sabe por qué? Porque le va a contradecir la verdad que usted tiene. Yo le decía a alguien acá en el servicio, a alguien de acá de la congregación, perdón. Es que yo no puedo servir, pastora, porque estoy trasnochado, estoy en horario nocturno y entonces no puedo. Y yo le dije, pero bueno, si tú sales a las 6 de la tarde, pide permiso para llegar a las 9 en punto. Ya, a las 6 de la mañana, perdón. Sirves y te vas para tu casa y duermes otra vez. No hay que hacer sacrificios. ¿Cuántos han estado aquí después de estar, no sé, haciendo cualquier cosa y se acostaron tarde? Los de la alabanza que llegan a las 7 de la mañana, 7:30, no sé qué. No sé qué horario exactamente, pero sé que llegan temprano. Mi esposo que se puede acostar a la hora que sea, pero aquí fijo, ¿verdad? Hay que hacer sacrificios para Dios, hay que hacer sacrificios y hay que ser obedientes. Porque cuando tenemos una asignación y tienes un compromiso, tú por obediencia haces y cumples tu compromiso. Entonces, Dios no nos entiende y leer la palabra va a contradecir la verdad que nosotros creemos que es Dios. La verdad que nosotros creemos que es Dios. Porque nosotros hemos encasillado a Dios y hemos puesto a Dios en este humanismo que se está moviendo en estas épocas, ¿verdad? Y está bien que usted venga, escuche y en algún momento será edificado. Escuche este mensaje y cuando ya le llegue ese momento, acuérdese que cuando usted lea la palabra, usted va a enfrentarse a una verdad diferente a la que usted cree que es Dios. Y la palabra por sobre todas las cosas nos eleva a la verdad de Dios. Cuando usted decide definitivamente leer las Escrituras, amar la palabra y permitir que a través del Espíritu Santo las palabras sean reveladas a usted, usted va a producir un cambio que usted no se va a dar cuenta en qué momento va a empezar a producirse. Y de repente usted se va a encontrar en un nivel espiritual más alto. Porque usted decidió darle una oportunidad a conocer la palabra de Dios y a escudriñarla. Y cuando usted empieza a escudriñar la palabra de Dios, usted se va a sentir tan satisfecho, así como cuando come, cuando desayuna, cuando almuerza, cuando cena, cuando se come un dulcecito y peca por el dulcecito, así se siente complacido, usted va a querer más y más y más. ¿Sabes? Uno no puede conformarse con un servicio un domingo y un miércoles. Uno no puede conformarse porque eso no alimenta. Imagínate si nosotros nos alimentáramos solamente 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Nosotros nos alimentamos 3 veces al día los 7 días de la semana y los que comen más, bueno, ya eso es avaricia, ¿verdad? Lo mejor que nos puede pasar a los cristianos es salir de la burbuja de cristiano. Yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Lea la Escritura. Lea la Escritura. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios para que la verdad de Dios sea revelada, porque muchas veces nos han dicho que lo que estamos haciendo no está bien. Pero cuando usted lo descubre, ahí empieza el verdadero cambio. Cuando usted descubre la verdad de la que Dios quiere revelarle, porque todos sabemos que Cristo murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Por nuestros pecados. El Señor, la palabra dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confía yo. Pero ¿qué tal si vas un poquito más allá adentro? ¿Qué tal si dejas, verdad, que como dice la palabra, dice que nuestra mente tiene que ser renovada? Nuestra mente tiene que ser renovada, pero ¿renovada de qué?
¿Renovada en qué sentido? En que hoy tengo un celular X y mañana voy a comprar el de nueva generación. ¿Esa es una renovación? De ninguna manera. Esa no es una renovación. Renovados en que nuestra mente tiene que ser renovada. Renovados en que en la palabra de Dios. Renovado en las escrituras, renovado en lo que Dios está diciendo de mí y en lo que Dios está hablando en los tiempos que se están viviendo. Entendidos, así como la tribu de Isaacar. Usted no quiere ser de esos entendidos que el rey David decía antes de irse a cualquier enfrentamiento que iba, consultaba primero a los entendidos. ¿Tú sabes qué te da la palabra de Dios? Entendimiento. Entendimiento de lo que Dios está hablando. Entendimiento de lo que Dios va a hacer. Y entendimiento de qué manera obra Dios. Entendimiento. Y yo sé que como seres humanos queremos conocer lo que viene, ¿verdad? Leamos la palabra. Enamorémonos de la palabra. Yo no estoy diciendo, porque además de que hay una parte que dice que la mucha letra mata y el espíritu vivifica, pero cuando tú amas esto, cuando tú lo coges, yo lo leo así, porque así el predicador nos enseñaba y dice, si usted quiere conocer lo que Dios está hablando, usted tiene que amarla, dele amor. Oye, y yo me pongo con mi Biblia y le doy amor. A la Biblia de papel, yo la abrazo y le doy un beso. Porque así él le enseñó, no porque eso haya nacido de mí, me enseñaron y así es, ¿verdad? Me lo enseñó a mí, eso lo enseñó usted. Y yo la abrazo y le doy un beso y le digo, amo tu palabra, Señor, porque es lo único que tenemos en este momento. Amo tu palabra, Señor, la amo, la amo, la amo. Y cuando la leo, me siento complacida, me siento satisfecha. Hay días que solamente leo letras. Hay días que leo otras cosas. Y estoy esperando que mi esposo se levante para decirle, tú no sabes que en la Biblia dice esto y esto y esto y esto. Me siento victoriosa, me da complacencia. Porque en mi entendimiento se ha ido elevando. Porque yo me he dado cuenta que invertirle tiempo a la palabra con amor y con propósito, no soy la misma del día anterior. No soy la misma en cuanto al entendimiento de la palabra y el reconocimiento de lo que me falta, ¿verdad? A mí como ser humano, a mí como hija de Dios, para agradarle a Él. ¿Y por qué no? Para agradarle a ustedes, ¿verdad? Porque no hay una cosa más preciosa que de pronto a uno le diga, no, la pastora es una mujer sabia, ay, yo quiero eso. Que el Señor le ha dado sabiduría. Pero es que eso no llega, pum, sabiduría, ¿no? Eso llega escudriñando la palabra y dejando que Dios hable a nuestras vidas. Ya Difran me está callando ya. Yo creo que fue el pastor que le escribió un WhatsApp. Bendito sea el nombre del Señor que ha permitido este tiempo en que yo pueda no predicarles, sino compartirles prácticamente como una experiencia de lo que yo siento que ha cambiado mi vida durante un tiempo, que vale la pena invertirse en leer las Escrituras, aun cuando tengas sueño, aunque no estés entendiendo. Tú tienes que insistir, así como la viuda, ¿verdad? Ella insistía hasta que ese juez le hizo justicia. Tú vas a tocar esa puerta en la mañana, en la noche, porque nosotros a veces creemos que solamente en oración, cuando tú estás aquí hablando, esto es una conversación. Él te está hablando cosas, ¿verdad? Esto es una conversación. Porque a veces pasa que nosotros nos postramos delante de Dios y hablar, y hablamos y lloramos y hablamos y no dejamos que Dios nos hable. Sentimos el frío, el fuego, pero no hay una palabra. Entonces, debes también tomar ese tiempo para leer esto y escuchar, porque Él te está hablando. No te está hablando, así como tú le hablas en esa oración, Él te va a hablar aquí. Aquí, esa va a ser su palabra. Y te va a reafirmar, mira,
¿Cuándo Dios te va a dar un versículo bíblico si es que tú ni sabes qué dice la Biblia? Porque mira, ¿sabe qué pasa? Que a veces tú dormido, Dios te está hablando y te recuerda una palabra. Y tú dices, ese es Dios que me está hablando. Pero debes tener una conversación con Dios a través de la palabra de Él. O sea, tú le das y Él te da. Tú le das y Él te da. Tú le das y Él te va a dar. Y enamórate de la palabra de Dios. Y verás cómo van a haber cambios en ti. Van a haber cambios en tu conducta. Verdaderos cambios. Verdaderos cambios. Porque van a haber intenciones desde muy dentro de ti para cambiar. Hay intenciones de cambios que son superficiales, que son emocionales. Intenciones de cambio que son emocionales. Pero hay unas intenciones de cambio que sí vienen desde adentro y esas las pone Dios. Yo quiero que te levantes, iglesia, que te desacomodes. Yo sé que te cogí más del tiempo, pero